En esta ocasión vamos a ver la teoría y dos ejemplos acerca de lo que es una fracción compleja y cómo se simplifica. Comenzamos por ver la definición. Una fracción compleja es aquella cuyo numerador o denominador o ambos está conformado por otras fracciones. Un ejemplo de una fracción compleja es este que observamos. Tenemos una gran fracción. Esta es la línea principal, la que se traza más larga. Vemos en el numerador una resta de fracciones numéricas y en el denominador una suma de fracciones también numéricas. Entonces, esto constituye una fracción compleja. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el estudio de este tipo de fracciones complejas, aquellas que tienen operaciones con fracciones algebraicas en el numerador y en el denominador. Entonces, particularmente en este video, vamos a desarrollar estos dos ejercicios por completo. Los pasos para simplificar una fracción compleja son los siguientes. Primero, resolver completamente las operaciones presentes en el numerador y en el denominador de la fracción compleja. Segundo, convertir la fracción compleja en una fracción simple. Veamos cómo se logra esto. Si tenemos la fracción reducida a esta manera, es decir, una sola fracción arriba y una sola fracción abajo, recordemos que esta es la línea principal, entonces eso nos va a quedar el producto A por D, es decir, los extremos en el numerador de la fracción y el producto B por C, o sea, lo que se llaman medios, en el denominador de la fracción. Esto es lo que se llama una fracción simple. Pasamos de una fracción compleja a una fracción que tenga en su numerador y en su denominador simplemente producto de expresiones, que ya no tenga fracciones conformando su numerador y denominador. Y el tercer paso es simplificar al máximo la fracción algebraica resultante. Miramos aquí que se puede cancelar o eliminar en cuanto a los factores que estén repetidos en el numerador y en el denominador. Esta manera de pasar de la fracción compleja a la fracción simple es lo que se conoce como ley de la oreja. Recordemos que así se llama por la forma que presentan estas dos líneas curvas que denotan el producto de extremos y el producto de medios. Bien, habiendo visto el procedimiento para simplificar una fracción compleja, vamos a pasar a los ejemplos, que consiste en desarrollar los dos ejercicios que mostramos anteriormente. Comenzamos con el primer ejemplo, donde lo primero que vamos a hacer es escribirle denominador 1 a este número que tenemos completamente solo. Entonces allí lo podemos observar. Siguiente paso, trazamos una línea larga que debe estar a la altura del signo igual y que será la línea principal de la fracción. Y trazamos otras dos líneas más pequeñas, una para resolver la operación del numerador y otra para resolver la operación del denominador. Vamos entonces a resolver la operación correspondiente al numerador de la fracción compleja. Tenemos denominadores diferentes donde el común denominador entre ellos sería el producto B por A. Entonces, al darnos cuenta de eso, podemos utilizar el método rápido que vimos anteriormente y al cual se le llama carita feliz. Veamos entonces, A por A es A al cuadrado menos B por B, B al cuadrado, y abajo tenemos B por A. Entonces, B, A.
Recordemos que se le llama carita feliz por esto que forman estas líneas, la manera como se ensambla esta operación. Ahora pasamos a resolver la operación que tenemos en el denominador de la fracción compleja. Tenemos una suma de fracciones algebraicas heterogéneas. Entonces vamos a utilizar el mismo método rápido que aplicamos en el numerador, el de la carita feliz. Tenemos a por 1, que es a, más b por 1, que es b, y en el denominador tenemos b por 1, que es b. Después de tener la fracción compleja con una sola fracción en el numerador y otra fracción única en el denominador, entonces pasamos a convertirla en una fracción simple. Y para ello utilizamos lo que se llama la ley de la oreja. Entonces multiplicamos a al cuadrado menos b al cuadrado, todo eso por b, o sea, el producto de extremos en el numerador. Aquí tenemos que proteger con paréntesis esta expresión a cuadrado menos b cuadrado y luego multiplicamos estos dos componentes, o sea, los medios, y los escribimos aquí en el denominador. Entonces tenemos BA que multiplica con A más B. La expresión A más B también se debe proteger con paréntesis. Después viene el proceso de simplificación de esta fracción algebraica resultante. Así como la tenemos en estos momentos, es posible cancelar la letra B, porque es un factor que está repetido arriba y abajo. Nos queda entonces en el numerador a al cuadrado menos b al cuadrado. Ya podemos retirar el paréntesis que protegía la expresión, porque ya se canceló o se eliminó este factor b. Y en el denominador tendremos a que multiplica con la expresión a más b. Pero aquí no termina todo. Vemos que en el numerador hay una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces podemos factorizarla. Veamos entonces cómo nos queda. Su factorización es una suma por una diferencia y se conforma con las raíces cuadradas de los dos términos. La raíz cuadrada del primero es a y la raíz cuadrada del segundo es b. Entonces se escriben sumando en el primer paréntesis y restando en el segundo paréntesis. Allí tenemos factorizado el numerador de esta fracción utilizando el caso 3 llamado diferencia de cuadrados perfectos. Y el denominador nos queda tal como está. A factor de a más b. Y aquí observamos que el factor a más b se encuentra repetido arriba y abajo. Por lo tanto, lo podemos cancelar o eliminar. La fracción queda entonces así. En el numerador a menos b y en el denominador únicamente a. Y esta constituye la respuesta a este ejercicio. Hemos llegado a la simplificación completa de esta fracción compleja. En el segundo ejemplo vamos a proceder de una manera distinta a lo que hicimos en el ejemplo anterior. Esta vez vamos a resolver por separado lo que tenemos en el numerador y lo que tenemos en el denominador. Cuando tengamos ambos resultados, entonces construimos la fracción compleja ya con una sola fracción arriba y una sola fracción abajo para proceder a convertirla en una fracción simple. Comenzamos con el numerador.
donde tenemos una suma de fracciones algebraicas heterogéneas y donde el común denominador será el producto de estas dos expresiones. Entonces podemos proceder con el método rápido de la carita feliz. Entonces tenemos 5 por x menos 2 más x más 6 por 3, que lo vamos a escribir como 3 por x más 6, y en el denominador x más 6 por x menos 2. Allí tenemos ensamblada la operación. En el paso siguiente dejamos el denominador tal como está, es decir, con el producto indicado, y vamos a desarrollar estas operaciones que tenemos en el numerador. Aplicamos propiedad distributiva por aquí, entonces tenemos 5 por x, que es 5x, y 5 por menos 2, que es menos 10. Ahora aplicamos propiedad distributiva por aquí también. Nos queda 3 por x, que es más 3x, y 3 por 6, que es más 18. Ahora hacemos la reducción de términos semejantes en el numerador. Tenemos 5x, que es semejante con 3x, y la suma de ellos dos da como resultado 8x. Y también podemos operar los números que están libres, o sea, los términos independientes. Tenemos que menos 10 más 18 da como resultado más 8. Y esto es el resultado de la operación que tenemos en el numerador de la fracción compleja. Entonces, trazamos la línea principal de la fracción. Recordemos que ella debe quedar a la altura del signo igual, y en el numerador escribimos el resultado obtenido para esta operación. Pasamos ahora a resolver la operación del denominador, donde tenemos una resta de fracciones algebraicas heterogéneas. También observamos que el común denominador será el producto de estas dos expresiones. Por lo tanto, podemos proceder con el método rápido conocido como la carita feliz. Entonces tenemos este por estos dos componentes, o sea, 7 por x más 6, menos este componente por x menos 2 por 2, que lo escribimos como 2 factor de x menos 2, y en el denominador el producto de estas dos expresiones, o sea, x menos 2 por x más 6. Allí tenemos ensamblada la operación. En el siguiente paso dejamos el denominador tal como está con el producto indicado y vamos a resolver lo que tenemos en el numerador. Aplicamos por aquí la propiedad distributiva. Tendremos 7 por x, que es 7x, y 7 por 6, que es más 42. Vamos también a aplicar aquí la propiedad distributiva. Tendremos menos 2 por x, que es menos 2x, y menos 2 por menos 2, que da como resultado más 4. Por último, hacemos la reducción de términos semejantes en el numerador. Tenemos 7x, que es semejante con menos 2x, y la operación entre ellos da como resultado 5x. Y tenemos también la operación entre los números que están libres, o sea, los términos independientes. 42 más 4 da como resultado más 46.
y así tenemos la respuesta de la operación que tenemos en el denominador de la fracción compleja. Entonces, este resultado es el que vamos a escribir aquí en este espacio. Allí lo tenemos. Cuando llegamos a esta etapa, es decir, una fracción compleja, donde se observa una sola fracción en el numerador y una sola fracción en el denominador, es cuando debemos convertir esto en una fracción simple. Y como vimos en el ejemplo anterior, podemos utilizar la ley de la oreja, producto de extremos en el numerador y producto de medios en el denominador. Sin embargo, aquí tenemos una situación especial. Se observa que los dos denominadores de las fracciones son exactamente iguales. Recordemos que la multiplicación cumple la propiedad conmutativa, o sea que el orden de los factores no altera el producto. Esta expresión es exactamente igual a esta. En ese caso, podemos aplicar lo siguiente. Si tenemos una fracción a sobre c, que a su vez se divide con otra fracción b sobre c, es decir, dos fracciones donde detectamos los mismos denominadores, entonces esto simplemente es igual a sobre b. En otras palabras, podemos eliminar los denominadores porque son iguales y nos queda el cociente de los numeradores únicamente. Veamos rápidamente la demostración de esto que estamos enunciando. Si tenemos a sobre c, todo eso sobre otra fracción b sobre c, y aplicamos lo que llamamos ley de la oreja, es decir, a por c en el numerador y c por b en el denominador, encontramos que c es un factor que está repetido arriba y abajo. Por lo tanto, se puede cancelar o eliminar, quedando como resultado a sobre b, es decir, lo que estamos enunciando como una técnica rápida que se desprende de la situación en que tenemos un cociente de dos fracciones con el mismo denominador. Entonces vamos a aplicar esa propiedad aquí. Cancelamos todo este denominador con este de la fracción que tenemos debajo de la línea principal. Nos queda entonces 8x más 8 en el numerador y 5x más 46 en el denominador, o sea, el cociente de los numeradores de las dos fracciones tal como observamos por aquí. Al revisar esta fracción algebraica resultante, encontramos que no es posible simplificarla, a pesar de que en el numerador podemos extraer factor común 8, pero eso no hace que se simplifique la fracción. Entonces llegamos así a la respuesta de este ejercicio. Hemos resuelto completamente esta fracción compleja. Bien, con esto damos por terminado este video donde hemos visto la teoría y dos ejemplos acerca de lo que es una fracción compleja.